Hola, ¿qué tal amigos de Asciende? Aquí estamos de vuelta con un video más aquí en el canal para todos ustedes. El día de hoy, como ya lo vimos en el video anterior, tuvimos un análisis biomecánico ahí de tu hermano que nos ayudó con esa parte, con las pruebas. Un saludo ahí, la verdad estuvo muy rifado porque lo hicimos, digamos, en contratiempo. Teníamos la idea de poderlo trabajar lo más rápido posible y también pues tuvo la oportunidad de estarnos apoyando y sacamos algunos datos muy interesantes. Que la vez pasada estuvimos charlando un poquito más acerca de los aspectos generales de la evaluación biomecánica, pero no hicimos un análisis profundo de esto y tampoco pues tuvimos la oportunidad de revisar aquellos datos que encontramos, ¿no? Los hallazgos que tuvimos que hacer. Y para ponerlos un poquito en contexto, ¿cómo realizamos este análisis? Bueno, principalmente lo realizamos con el programa de Quinovea. Para todos aquellos que no lo conozcan, bueno, pues es un software libre, es totalmente gratuito, el cual está diseñado específicamente para entrenadores, personas que se dedican al deporte, sí, y bueno, es totalmente gratis. La parte de la fisiología del ejercicio, personas que están allegados como a los hallazgos, a la intervención específica en las ciencias deportivas, es precisamente como para ellos. Y también todos aquellos que somos del área profesional en la cuestión deportiva y que también nos gusta como estar interviniendo en este tipo de aspectos, sobre todo para la mejora de los atletas o deportistas con los que intervenimos. Sí, la verdad creo que es el único programa o de los pocos más conocidos que te ayudan en esta parte. La verdad se los recomiendo, está bien que lo bajen, que aprendan a usarlo porque al principio es un poco complicado, pero como todo, ¿no? Basta con probarlo y aprender ahí en el programa. Práctica, todo es práctica ahí. Y entrando ya a la parte del análisis, ¿qué fue lo que realizamos primero, no? ¿Qué fue lo que evaluamos primero, lo que evaluamos después? ¿Y cómo se dio, no? Bien, ya los habíamos comentado la vez pasada que estábamos trabajando un poquito con la cuestión de los índices corporales, de revisar de manera general la anatomía del paciente, ¿no? Se hizo primero las mediciones y dentro de estas mediciones tenemos hallazgos importantes. Por ejemplo, dentro de las valoraciones que encontramos, sobre todo de manera segmental, se tomó la estatura de pie, se tomó la estatura sentado, se tomó también la masa corporal y se hicieron mediciones específicas de algunos segmentos parciales, sobre todo el tren inferior, porque sabemos que van a estar relacionados los parámetros de fuerza que se pueden generar a partir de la cantidad de masa muscular que se tenga en estas zonas, ¿no? Entonces, dentro de las valoraciones que pudimos obtener de lo que sería como las diferentes tallas, pues van a encontrar que fue normal, aunque hay digamos, una valoración por ahí de un tronco corto en relación a las extremidades, ¿no? Entonces, en el caso específico de mi hermano, pues trae un tronco más corto proporcionalmente a su cuerpo y extremidades inferiores que se van a considerar como largas. Dentro de los perímetros, pues hicimos algunas valoraciones y se tomó como tal esta densidad segmental del muslo, de la pierna y del pie, y obviamente obtuvimos algunos valores importantes. Hay una dominancia normal, es decir, esto quiere decir que no hay mayor cantidad de masa muscular específica en una pierna que en la otra, ¿no? O sea, se mantiene como más o menos igual, y esa es una parte importante, porque si hubiera una diferencia en esta dominancia, vamos a obtener también, digamos, modificaciones en cuanto a la técnica específica a la hora de desarrollar la carrera. Y también se hizo una comparativa como tal entre las longitudes, la pierna izquierda y la pierna derecha a nivel de la cadera, cuánto es lo que miden, y si estas variaciones obviamente van a generar una modificación al patrón de la marcha o de la carrera, ¿no? En este caso vamos a encontrar que una dominancia, digamos, normal o igualitaria, por lo tanto tenemos una simetría bastante aceptable, ¿ok? Luego, después de esto, lo que nos tocó hacer como tal, voy a hacer un comparativo de los perímetros, que también lo que se revisa pues es el perímetro de los miembros, ya sea inferior, derecho o izquierdo, y también la diferencia que se puede encontrar en cada uno. Hubo una simetría también normal de lo que vamos a hallar en la primera parte, que son estos hallazgos de las mediciones
generales, ¿no? Se miden como tal los segmentos, se toman valores importantes y se da una interpretación. Toda esta parte, estos análisis, estos datos, ¿para qué nos sirven a fin de cuentas? Si nuestra persona, en este caso el icona mayor, que no es atleta, no es una persona que hace ejercicio, ¿cómo le podríamos beneficiar? En los resultados, como les digo, es importante distinguir que tenemos datos que son importantes sobre todo para tener indicios de cómo es que se va a ir presentando una modificación, ¿no? Y de estos hallazgos en la parte dinámica. Es decir, nosotros evaluamos al sujeto y en esta misma valoración o en esta evaluación inicial nos va a decir la estructura. Esta estructura va a estar íntimamente relacionada en el comportamiento que vaya dando. Es decir, si yo tengo una pierna más corta, es muy probable que mi patrón de caminata, de marcha o de carrera se vean afectados porque mi extremidad es más corta, ¿no? O que tengo una basculación de cadera diferente, simple y sencillamente porque tengo más tono muscular de un lado que de otro, ¿no? Y eso está íntimamente también relacionado con aquellos antecedentes de salud que tenga, ¿no? Si tuvo una lesión en la rodilla, si tuvo lesión en tobillos, si de alguna manera fue lastimado en su infancia y bueno, una fractura pueda llegar a consolidar y todo, pero quedan remanentes específicos que nos pueden dar hallazgos importantes, ¿no? Después de eso, revisamos, por ejemplo, la cuestión ya de esta interpretación de los datos, pero de la imagen corporal, ¿no? También llamado como posture image. En esa parte, en esa recolección e interpretación de los datos que vamos a obtener, se miden como tal algunos ángulos. Dentro de estos ángulos, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, el ángulo del cuádriceps, ¿no? Que te lo había mostrado. En ese caso, en el ángulo del cuádriceps, del lado derecho e izquierdo, la valoración que se tuvo fue ligeramente incrementado, ¿no? ¿Qué quiere decir que este ángulo? Bueno, que está hablando de la relación que existe entre la rótula y la dirección que lleva hacia la parte de la cadera y el fémur, ¿no? Luego tenemos el otro ángulo, ángulo muslo-pierna, que se encontró en ambas piernas de manera normal. Pues a pesar de que tenía como tal una modificación de la alineación de la rótula en relación a la pierna, no había modificaciones de todo el segmento, ¿no? Que sería desde la parte del pie hacia la parte de la cadera. Y luego tuvimos como tal una variable postural interesante que sería el ángulo del talón. ¿Qué es el ángulo del talón? Bueno, este ángulo del talón nos permite saber si va a haber una prono o supinación del pie cuando estamos completamente de pie, ¿no? Y eso también lo revisamos en una digamos, tercera evaluación, que esta tercera evaluación tiene que ver con la planta de nuestro pie, ¿no? Es decir, cómo es que se presenta nuestra planta del pie cuando estamos de pie en bipedestación sin movernos de manera estática y después cómo se comportaría esto en el movimiento de manera dinámica. Entonces, este ángulo del talón nos hace referencia como el balance muscular que se va a tener de una zona y de otra y si va a tener una pisada pronadora o supinadora, ¿no? En ese caso, pues obtuvimos datos de normalidad en ambos pies. El ángulo particular, pues tenemos una valoración normal. Y por último, que es el ángulo muslo-pierna, ¿va? Pero de manera lateralizada para observar si tiene como un geno recurvatum o un flexum, ¿ok? En el caso de la pierna derecha, encontramos que tuvo una posición normal, sin embargo en la pierna izquierda está ligeramente flexionada. ¿A qué se puede ver? Bueno, estos datos nos dan hallazgos importantes, sobre todo para entender que pudiera tener un acortamiento de los isquiotibiales y este acortamiento de los isquiotibiales va a tener como tal, por ende, una ligera flexión a nivel de la rodilla, ¿ok? O que pudiera tener alguna otra condición o patología que genera una ligera flexión en la rodilla, ¿no? Que a la larga pues pudiera generar algún problema mecánico, ¿no? Y en este caso, que hablas de los isquiotibiales, que hablas de o al acortamiento de este músculo, o sea, si lo modificamos y se lo hacemos a un atleta que sí busca el performance, que sí busca un rendimiento y busca mejorar sus números, que a lo mejor está estancado, un análisis biomecánico le ayudaría a mejorar su eficiencia energética, ¿no? Y también. Totalmente. Este tipo de detalles que nosotros encontramos tienden a ir directamente relacionados con la cuestión de la mecánica y de la eficiencia que tienen en el movimiento, ¿no? Es decir, si yo detecto que tengo alguna modificación específica en mi técnica y es corregible, pues vamos a tener también modificaciones importantes en los tiempos que yo pueda marcar, en cuestiones que sí también se valoran, que lo hicimos de la manera dinámica y que los vamos a poder encontrar más adelante, ¿no? Que son muy interesantes. Vamos a ir abordando también esa parte.
Sí, oye, y aparte, ¿has visto algún caso en el deporte en el que sea como muy grave, así una alteración de la marcha, una alteración de alguna articulación o extremidad y que se vea dentro de la competencia y aún así este atleta tenga un buen rendimiento? Sí, claro. Hay, por ejemplo, un caso por ahí, le mando un saludo. No recuerdo su nombre, pero es un esgrimista muy bueno también, que estuvo como tal atendiéndonos ahí en la unidad de traumatología de la Universidad de Guadalajara. Y su caso era particular porque venía como tal por una distensión de los isquiotibiales, ¿no? Que era algo muy interesante. Yo a ese momento desconocía un poquito la parte de la esgrima y cómo se da la parte como corporal o anatómica. Bueno, resulta que la misma postura del deporte de la esgrima pues, nos permite tener como una dominancia más evidente, ¿no? de un hemisferio, el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces, si yo no sabía eso, parte de la reglamentación nos dice por ahí que si yo me registro como un esgrimista derecho, pues yo debo de tener esa postura durante toda la temporada o el tiempo que yo esté compitiendo, ¿no? Y si cambio, bueno, va a ser hasta que me lo permita la autoridad después. Entonces, ¿qué es lo que sucedía de manera específica con él? Habría una modificación en cuanto al diámetro de su pierna, o sea, la pierna de apoyo, que era la que estaba trabajando más, su pierna derecha me parece, había una diferencia hasta de 4 centímetros, o sea, 4 centímetros de diámetro de un atleta de alto nivel. Y de la misma manera, o sea, veíamos el antebrazo, por ejemplo, su antebrazo parecía el de un albañil vieja escuela, sí, ¿no? Pero, no, un antebrazo de veras impresionante. Y el antebrazo del lado que no era dominante o el que no sostenía como tal su espada de esgrima, una persona normal, ¿no? O sea, era una cuestión muy evidente que decías, vaya, hay modificaciones importantes. Y la otra, platicando con él, tuvimos también la oportunidad de observar la planta del pie, había una diferencia en las pisadas. Es decir, el pie que pisaba de frente por su técnica se veía modificado y se veía alterado en ese sentido. Y el pie que quedaba atrás tenía una posición distinta y por lo tanto también pisaba distinto. Entonces ocupaba plantillas que no fueran iguales. Una plantilla especial para un pie y otra plantilla para el otro pie. Entonces era también como algo bien interesante. No lo evaluamos, hubiera sido muy interesante poder evaluar a ese nivel, pero en el tiempo que lo estuve atendiendo por esta distensión del isquiotibial, pues estaba íntimamente relacionado con su nivel deportivo, ¿no? Claro. Y además que era un atleta de alto rendimiento, que era bueno, o sea, que competía claro. por medalla, y ves ese tipo de alteraciones y dices, ¿cómo claro. se da esto, no? ¿Cómo se da esto? Y es bien común, por lo menos en ese deporte en particular, en la esgrima, es muy común ver este tipo de actividades, ¿no? Que se van a generar modificaciones muy evidentes y que son, digamos, parte de la repercusión deportiva de un desempeño de alto nivel. Sí, y además, ¿qué otras pruebas les hicimos? Se evaluó la planta del pie, ¿sí? Se tomó esta fotografía que pueden ver ahorita, se tomó esta fotografía como tal de la planta de los pies, buscando como tal utilizar el método Hernández Corvo, que como tal es un método que evalúa digamos así, medición de la huella plantar a partir de ciertas, digamos, puntos anatómicos descritos por el mismo método, que nos habla de cómo se comporta la huella plantar digamos, en bipedestación. Una persona que está bien plantada, bien parada, cómo es que está pisando, ¿no? Y esto es lo que nos va a decir si tenemos un pie cabo, un pie plano o un pie normal dentro de estos mismos parámetros. En este método, el método Hernández Corvo, pues obtuvimos que en el caso del pie izquierdo, por la proporción que tenía estas medidas, tenemos un pie de tipo cabo. Y en el caso del pie derecho, pues fue un normal cabo, o sea que estaba en tendencia a ser cabo, pero que todavía se presentaba en la normalidad. Y en el caso específico del ángulo de pronosupinación del que estás mencionando, pues se hace como tal de una adaptación que hace el doctor José Acero, y esta adaptación nos permite saber cómo es que se va a desarrollar esta huella plantar de manera dinámica. Es decir, ya no es solamente de cómo lo estoy observando cuando la persona está completamente de pie, sino de cómo lo observo cuando se desplaza, cuando se mueve. Y en el caso específico de la medición que se hizo, tuvimos que en ambos pies, el pie izquierdo y el pie derecho, tuvimos un ángulo que se va a considerar como supinador, ¿no? Es decir, que el pie va a tender a estar ligeramente elevado en la parte interna a la hora de estar desplazándose, ¿no? Y bueno, cuando lo llevamos como tal a la práctica
dinámica, que ya fue como la evaluación que vamos a poder observar ahorita, a la hora de la carrera, cómo pisaba, dónde pisaba, cuáles eran las partes que tenían de manera general la posición de impacto, ¿ok? En la vista sagitales y frontales. Pues vamos a ver que tenía como tal una supinación, tenía un patrón dinámico supinador con pisadas, digamos, del medio pie. El pie como tal está dividido como el antepié, el medio pie y el retropié, y vamos a ver que estas diferentes técnicas pues van a tender a utilizar alguna de estas porciones para poder aterrizar o generar este primer impacto. En el caso particular, pues ambos pies tuvieron una relación en el sentido de que apoyaban, ¿sale?, con el medio pie. Eso es más o menos bueno, ¿ok? Lo ideal sería que fuera medio pie o antepié, porque tenemos una mayor amortiguación en ese sentido. En este caso, pues fue particularmente con el medio pie, y tuvimos algunos otros datos, por ejemplo, de la funcionalidad, que se hicieron unas mediciones específicas. Por ejemplo, ya aquí, ¿qué tanto influye el que yo no pise bien? O sea, que existe un desgaste en las articulaciones, ¿qué es lo que me puede pasar, no? Si yo no tengo una buena técnica. Es muy buena esa pregunta, porque no influye tanto, digamos, en cuánto es lo que pudiera yo mejorar, ¿no? Tal vez sí existe relevancia en ese sentido, pero sobre todo en la cuestión de la salud o de la preocupación que yo puedo tener para mejorar estos aspectos degenerativos, va a tener una gran relevancia. Muchas de las patologías, por ejemplo, que se presentan cuando se está, comúnmente se le llama taloneando, ¿no? Ajá. Yo piso constantemente con el talón, genera una mayor tensión en la parte de los tibiales anteriores, parte de los músculos que van a estabilizar o que van a generar como tal la flexión dorsal del pie, y por lo tanto una fatiga. Entonces hay pacientes que te van a decir, ¿sabes qué? Yo siento que me arde después de tantos kilómetros, me arde esta porción anterior de mi tibia, y eso se debe directamente a la técnica, ¿no? Entonces ahí vemos una afección directa de la técnica expresada en rendimiento, ¿no? También, obviamente, el desgaste, como dices, a nivel articular hay mayor probabilidad de desgaste, ya sea, no solamente se puede observar a través del zapato, ¿no? Yo reviso el zapato y va a haber un desgaste específico en ciertas zonas, va a haber una mayor tensión en la fascia plantar, va a haber diferentes efectos que vamos a poder observar que se van a presentar como sintomatología de una mala técnica. Pero yo no puedo decir, o yo no puedo hablar de una mala técnica si no lo evalúo. Esa es la parte importante aquí, ¿no? Poder evaluar para saber qué es lo que tengo que corregir. No es todo el patrón de la marcha, es simplemente a lo mejor la fase de impacto. Cuando yo aterrizo, tengo que mejorarlo, y se pueden realizar ejercicios específicos que me ayuden a favorecer este tema, ¿no? Sí, claro, lo más importante, como lo acabas de decir, evaluarlo y saber por qué lo haces. Pero en realidad no hay nada como llevarlo al análisis y saber por qué está pasando eso. Quizá el principal problema no es que tenga pie plano, sino es quizá a lo mejor la manera en la que camina, ¿no? Exacto, y eso es bien interesante, porque hay algunas pisadas, se evalúa la pisada, y la huella de esta pisada resulta que tiene un patrón normal, ¿ok? Pero a la hora de que ya está llevándolo la cuestión dinámica a la carrera, pues en la carrera resulta que ya está cayendo, ¿sale? Con una parte de inversión en el pie, ¿no? Es un pie pronador, y eso puede afectar literalmente el tobillo, ¿no? O todo lo contrario, tiene el pie plano, pero en la cuestión dinámica resulta que se corrige y ya es un pie normal. Entonces tiene que ver si hay diferencias, no solamente es de que mi pie es tal porque se revisó con un podólogo, porque se revisó de alguna u otra manera, sino también cómo se va a distribuir esto de manera dinámica específicamente, ¿no? Y la última parte de nuestra evaluación, ¿cuál fue? ¿Y qué resultados arrojó? Fue como tal lo que presentamos la vez pasada como ciclo de la marcha, y tiene que ver directamente con el video en el que el corredor, o como tal el atleta que estamos evaluando, va a pasar por el medio como tal de esta grabación simultánea, que nos va a permitir tener varios ángulos y por lo tanto evaluar de manera genérica cómo se está haciendo, ¿no? Ahorita que lo están pudiendo ver de manera proyectada, pues vamos a ver que, por ejemplo, dentro de las mismas fases de apoyo tenemos un promedio que se va a considerar lento, ¿ok? Esa es la interpretación. En las fases de apoyo es lento, sin embargo, en las fases aéreas pues es rápido, es decir, que es lento a la hora de que apoya y tarda bastante tiempo en estos segmentos,
pero las fases de vuela son demasiado rápidas, que pudieran ser todavía un poco más largas, extender aún más la rodilla y por lo tanto obtener una mayor longitud de paso y por lo tanto también una longitud de zancada, que en ambos casos se ve disminuida. La longitud de paso es aquella que se encuentra entre la punta de mi pie derecho y la punta de mi pie izquierdo, ¿no? Como tal, en ese paso. Y lo mismo se mide para la longitud contraria. En el caso, por ejemplo, de la longitud de la zancada, pues es el patrón de iniciar con el pie derecho, por decirlo así, apoyo el pie izquierdo y cuando vuelvo a caer en el pie, del mismo pie con el que inicié evaluando, se va a considerar la zancada. En esos casos, particularmente, en ambos se veía disminuido y eso se debe a que la flexión a la hora de generar el paso se ve ligeramente acortado. Entonces, estas dos flexiones, si él extendiera ligeramente más el pie y tuviera a lo mejor un aterrizaje o un impacto inicial con delante, vamos a obtener una mayor distancia, una mayor fase de vuelo y por lo tanto mejor rendimiento. Esa es una parte súper importante. Y ya por último, la base de sustentación, que tiene que ver como con la separación que se genera entre un paso y otro, es decir, que mi pie cuando apoya y va desplazándose el de enfrente, no se separe demasiado de la línea que se generaría como línea media por la que yo voy corriendo. Y en esa es como tal la base de sustentación. Vamos a encontrar que se va a manejar normal dentro de un rango considerado así, ¿sale? Debido a que no se desplaza ni hacia afuera, hacia los laterales de esta misma línea, ni tampoco se cruza. Que podemos observarlo, sería como en una pasarela cuando caminan las modelos, ¿no? Y que cruzan de manera muy exagerada. Esa es una cuestión de la base de sustentación dentro medio en la marcha, ¿no? En este caso lo encontramos como normal. Y la flexión del muslo, pierna, en esa parte, en las vistas sagitales, lo que decía, ¿no? Teníamos unas partes disminuidas, otras aumentadas, pero se debe debido a este tipo de mediciones que ahorita están pudiendo observar. Y por último, pues tenemos unas variables en cuanto a la velocidad que lo van a poder ustedes observar a través de esta gráfica. Y esta gráfica que se ve en pantalla, pues está diciéndonos los segmentos o los momentos más importantes del movimiento, del patrón de movimiento ya de manera estadística. Y esto se va a ver también, digamos, favorecido en una situación en la que nosotros querramos analizar de manera particular cuáles son estas variables, estas modificaciones importantes que nos pudieran ayudar a mejorar la eficiencia en la carrera. Así es, amigos. Si les gustaría seguir viendo algún otro análisis de esto que hagamos de biomecánica referente ya a un sujeto en específico, que puede ser cualquier deporte, algún, no sé, futbolista, corredor, peleador incluso, déjenos su me gusta, déjenos su comentario, déjenos qué les gustaría ver aquí en el siguiente video y que bueno, si les gustaría también platicar con nosotros, alguna duda que tuvieran, igual decirnos, oye, esto yo lo hice así, me funcionó así y me funciona de tal manera, pues también es aceptable, ¿no? Recordemos sí, claro, que todas las variables en el deporte pues son distintas. Sí, claro, y son útiles, ¿no? Estar aprendiendo uno del otro, también esa interacción es súper importante y es muy agradecida de su parte, ¿no? Realmente el hecho de que tengamos esta oportunidad de estar interactuando a través de este medio o a través de cualquier otro correo electrónico, las redes sociales que tenemos para poder mantener también algo de hilación con los temas que les interesa, pues siempre son muy, muy agradecidas, ¿no? Igual un saludo a todos los que nos siguen, que amablemente también están al pendiente de lo que estamos haciendo. Y esperen, hay un nuevo videillo por ahí que estamos tratando de trabajar, va a estar en progreso, que tiene que ver como tal con la medición de las capacidades físicas en peleadores de MMA, ¿no? Es un tema bastante interesante que se desarrolló por ahí con un ingeniero de ingeniería biomédica del CUSEI que estuvo participando. Un saludo a todos ellos que pertenecen como tal a esta ingeniería, a los que estuvieron al pendiente como tal de este trabajo que se va a realizar, que estamos próximos a presentarles también. Y sobre todo que también, pues si les interesa, pudiéramos presentar algunos otros datos muy importantes respecto a ese deporte y algunos otros que les estén gustando. Así es, amigos, entonces no dejen de seguirnos, estén muy al pendiente, que les aseguro que ese video, donde incluso tenemos una placa de medición de fuerza, que no les quería decir, pero ya les dije, esténse al pendiente de nuestras redes, esténse aquí al pendiente de YouTube, que se viene muy nuevo contenido.